Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Y realmente es un culto tan emotivo, tan emocionante que casi me olvido de todo lo que tenía que decir. Pero con la fuerza del Señor vamos a seguir hablando de nuestro tema. Venimos hablando de las solas de la Reforma Protestante. Ya hablamos que solamente la Biblia nos enseña quién es Dios y su voluntad para nosotros. Solo por gracia somos salvos, solo por medio de la fe alcanzamos salvación. Y vamos a tocar un tema fundamental también, solo Cristo. Solo por Cristo tenemos salvación. Y te invito a abrir tu Biblia en Marcos 12, vamos a leer del 28 en adelante. Mientras buscan en sus Biblias, Marcos 12. A modo de comentario, algo que nos gusta a la mayoría de nosotros seguramente cuando compramos algo es tener una garantía por lo que compramos. Comprar algo con garantía tiene un sabor distinto, nos da tranquilidad y por alguna razón siempre pensamos que las cosas que compramos se pueden descomponer, probablemente se van a descomponer, se pueden arruinar y queremos estar seguros de que no perdamos nuestra inversión. Y esta misma forma de pensar muchas veces se pasa a otras esferas de nuestra vida. Muchos hoy día recomiendan lastimosamente casarse, por ejemplo, con separación de bienes por si el matrimonio no funciona. Eso es un tipo de garantía que buscamos. Muchos son los que no quieren comprometerse en una relación amorosa, podríamos decir, porque no podemos garantizar que vamos a sentir lo mismo acá a unos meses, incluso algunos años. Muchos no desean formar una familia, ni tener hijos, ni ningún tipo de relacionamiento porque no quieren salir lastimados. Incluso eso se aplica a la vida de la iglesia. Yo más o menos nomás me relaciono con la gente de la iglesia porque siempre alguien te falla y terminas lastimado o herido. Y buscamos tener una garantía de bienestar emocional. Las garantías nos dan paz, nos dan tranquilidad. Y esta manera de pensar pasó también a la vida espiritual y ha fundado todo tipo de religiones, sectas, pensamientos y demás. Y es aquí donde surge una de las solas más importantes de la iglesia. La vida eterna se alcanza solo por Cristo, solamente en Jesús. En una ocasión dice un hombre católico, llega a una iglesia y le reclama al evangélico. Le dice, para ustedes es demasiado fácil salvarse. Ustedes hacen una oración y ya está. Y nosotros tenemos que hacer, dice, el bautismo, la comunión, la confirmación y muchos otros sacramentos. Y era un disgusto que tenía este hombre. Y pareciera que tenía razón, pero no es tampoco tanto así. Pareciera que la vida que predica la iglesia evangélica es muy simple, más fácil incluso a veces. Pero en esta mañana vamos a ver que eso es solamente una parte de lo que representa la vida cristiana y esta verdad solo por Cristo. Por alguna razón, cuando le confesamos a una persona que hemos pecado y nos dice que podemos tener el perdón haciendo algo o rechazando algo o castigándonos nosotros un poquito, pareciera que sentimos un poco más de paz que cuando nos dicen, no, tu pecado está perdonado. Pareciera que cuando tenemos que hacer algo más, ahí sentimos, yo estoy trabajando por mi fe, por mi paz y por mi salvación. Y lo que vamos a hablar en esta mañana es repetir una vez más, solo por Cristo y la suficiencia de Cristo para la salvación. Y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la suficiencia de su obra salvadora en la cruz, de su victoria en la resurrección, lo que justamente es representado en el bautismo, la resurrección a una vida nueva, del pago de nuestros pecados, de nuestra entrada garantizada al reino de los cielos. Esa es la garantía de la cual vamos a hablar en esta mañana. Y vamos a resaltar una vez más que no necesitamos ningún tipo más de acto ni intercesor aparte de nuestro Señor Jesucristo. Y el título de este mensaje es Solo por Cristo. El contexto en que surge esta afirmación durante la Reforma Protestante incluía a una iglesia oficial que afirmaba ser la administradora de la gracia. Y no solamente la que modelaba o enseñaba la gracia, sino la que administraba, otorgaba la gracia. Y incluso se podía dar el privilegio de decir, estos sí, estos no pueden alcanzar la gracia. Y vamos a un contexto aún mayor
de la Reforma, que abarca mucho más que la Reforma y la historia de la Iglesia, que es la crisis conocida como la crisis cósmica. Y este es el problema de la separación de Dios y el hombre por el pecado, que trajo consigo también la maldición de la tierra. Y eso también vamos a hablar en esta mañana. Te invito a leer Marcos, capítulo 12, 28 en adelante. Dice así: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Se acercó a Jesús. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, estaba respondiendo Jesús: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a analizar brevemente esta conversación desde nuestro punto de vista de esta mañana, solo por Cristo, solo en Cristo. Y lo primero que quiero resaltar, solamente dos cosas. Lo primero es: existe una sola verdad espiritual. Si bien es cierto que no tenemos todas las respuestas que quisiéramos en cuanto al mundo espiritual, a la realidad espiritual, ni siquiera tenemos un consenso definitivo entre todos los cristianos, sí podemos afirmar que existe una verdad patente en cuanto a la manera en que llegamos a la salvación. Y en el pasaje que acabamos de leer, vemos a un estudioso de la ley, alguien que conocía la Biblia de ese momento. Y él hace una pregunta malintencionada, pero válida al fin, sobre cuál era el mandamiento más importante, cuál era el principal. Ahora te invito a pensar en esto. Dice, si una institución educativa, supongamos, si una institución educativa considera que un reglamento es el más importante de todos, se supone que ese reglamento tiene que apuntar hacia su visión, ¿verdad? Tiene que ser el de formar a la gente, educarle y demás, porque eso apunta, eso sería lo lógico. Si nos vamos a una institución médica, a una clínica, a un hospital, a donde sea, y le preguntamos cuál es la máxima mayor, lo principal, el mandamiento más importante, podríamos decir, podemos suponer que se referiría a cuidar la salud, cuidar la vida de las personas o algo similar. O sea, ¿qué estaba preguntando este hombre al Señor Jesús cuando le dice cuál es el mandamiento más importante? ¿Será que le estaba preguntando cómo estar en paz con sus vecinos? ¿Cómo prosperar económicamente? ¿Le estaba preguntando cómo ser feliz? Esta pregunta apuntaba a una cosa: ¿cómo yo puedo estar en paz con Dios? ¿Cómo yo puedo alcanzar y restaurar mi relación con el Señor rota por el pecado? Esa siempre va a ser la función principal, el mandato principal de cualquier iglesia o institución religiosa. Y la respuesta de Jesús es sinceramente cautivadora. Porque podríamos esperar cualquier tipo de mandamiento, reglamento, estatuto, algo de ese tipo, pero Jesús no responde nada de eso. Si bien Él no estaba inventando ahora mismo esas palabras, sí podemos afirmar que Él es la fuente de esas palabras, como el inspirador divino. Y que te llame la atención lo que Él dijo. Él respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Cuán desafiante es esto? Y sería casi ofensivo preguntar: ¿hay alguien acá en esta iglesia, en esta mañana, que pueda decir y demostrar con sus acciones: yo amo al Señor más que a todo lo demás?
Yo le amo con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Yo le amo con todo mi ser, más que a todo. Parecía ser un mandamiento muy sencillo. Qué fácil, amar al Señor, ya está, yo le amo. Pero no es el significado ese de la palabra. Amar al Señor por sobre todo lo demás, con todo tu ser, con todo lo que implica tu vida. Ese es el mandamiento y ese es el mandato principal según nuestro Señor Jesús. ¿Hay algo más en tu vida que supere tu amor al Señor? Si hay algo que siquiera se acerca o está a la par que tu amor por el Señor, sencillamente no entendimos qué significa este mandamiento. Encontramos una muy buena evidencia de lo difícil que es este mandamiento, de nuestras acciones muchas veces hipócritas, lastimosamente, porque no amamos al Señor como Él quiere. Y porque no le amamos, muchas veces nos sentimos obligados a diezmar, nos sentimos obligados a ofrendar, nos sentimos obligados a asistir a muchos más cultos o reuniones de las que realmente quisiéramos asistir. Y resumiendo un poco todo lo que podríamos listar acá, nos sentimos obligados. Desde el momento en que te sentís obligado, ya no estás amando. Lo que debería ser nuestro gozo, lo que debería ser nuestra motivación, nuestra fuerza, nuestro todo, termina siendo una obligación. Salmo 119, 14 y 16, leímos esta mañana en la apertura de la escuela bíblica, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que de toda riqueza, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios. El 15 dice: en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Y el 119, 16, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. En un contexto de mandamientos, de ordenanzas, el salmista dice: yo me voy a gozar, me voy a alegrar en tu palabra, en lo que me digas que tengo que hacer, en eso me voy a gozar. En el momento en que la obligación es parte de nuestro vocabulario, nuestro pensamiento, no estamos amando al Señor. Y cuán triste es insistir a los hermanos para que asistan a un grupo pequeño, para que vengan a la escuela dominical, donde hoy día tenemos apenas probablemente 1/3 de toda la congregación que asiste a la escuela dominical. Cuán lamentable es ver a hermanos salir corriendo apenas el pastor se baja del púlpito, porque hay que hacer alguna otra cosa. No que tengamos que estar acá y como evidencia precisamente de una vida espiritual, pero que te haga pensar: ¿hay algo más grande, un amor más grande en tu vida que tu amor por el Señor? Ese es el mandamiento mayor. La verdad espiritual acerca de la salvación, la única verdad, la verdad principal, es que debemos amar más al Señor que a nuestras costumbres, más que a nuestras tradiciones familiares, que a nuestro trasfondo religioso, incluso más que a nuestra propia vida. Si esto te parece muy áspero o difícil, estás en lo correcto. Es difícil. Significa morir a nosotros mismos, pero no es imposible. Y no es imposible porque la Biblia así lo dice. En 1 Juan 4:19 leemos: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que tenés que amar con un amor sobrenatural o que no esté en tu persona, sino que la capacidad de amarle al Señor por sobre todo lo demás viene también de Él, de su amor por tu vida. Pero hay que tener presente ese amor. Si no lo tenemos presente, probablemente nunca entendimos qué significa el mandamiento más grande de la Biblia, en donde se resume prácticamente toda la ley. Y te invito a que respondas con sinceridad a esta pregunta: ¿cuánto amo al Señor? ¿Lo amo con todo el corazón? ¿Con toda la mente? ¿Con todas mis fuerzas? Si estás respondiendo sí, yo le amo así, ¿cuál es la evidencia de que le amas así? No hace falta que me muestres a mí, al pastor, a los hermanos, no hace falta. Pero ¿en qué te basás para decir que sí le amas al Señor con todo tu corazón? Esa es una pregunta difícil de responder, pero que todos tenemos que en algún momento enfrentar.
Cuando comenzamos dijimos que hablaríamos de la suficiencia de la obra de Cristo y que solo por Él alcanzamos la salvación. Y acabamos de ver que la única verdad espiritual para la salvación es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esto implica renunciar a todo lo demás también. Vamos al segundo punto en esta mañana. Existe una verdad que anula todas nuestras obras. Veamos un momento lo que respondió el hombre que hablaba con Jesús. Leemos de vuelta del versículo 32 en adelante. La respuesta de este hombre decía: bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante, fíjense lo que dice, es más importante que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Y Jesús dijo al final: respondiste con inteligencia. Probablemente si hacemos caso a la respuesta de este hombre estemos en el camino correcto, a una comunión verdadera con el Señor. En primer lugar, lo que dijo este hombre fue, él afirmó que no hay otro fuera de Dios. ¿Qué significa esto? Lo mismo que leemos en Salmo 121:1, dice: a las montañas levanto mis ojos, y ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No hay otro creador, un solo Dios. También leemos en la defensa de Pedro en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe, solo en Cristo. Incluso la Biblia nos advierte de confiar en cualquier ser humano al decir en Jeremías 17:5: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Qué duras palabras, pero sabemos que cuando el Señor nos habla duramente es porque nos está hablando en serio. Y es porque su amor por tu vida, por tu persona, excede a cualquier otra cosa que puedas conocer. ¿Qué más dijo este hombre? En segundo lugar, dijo: amar a Dios es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Y cuán triste es ver a miles todavía intentando pagar al Señor con promesas, con sacrificios. Y no hablo solamente de otras religiones, hablo de nosotros también. Gente que vive tratando incluso de infligirse algún tipo de dolor como estilo de vida, o privándose del gozo del Señor porque piensan que se merecen eso, porque en alguna medida no son capaces todavía de aceptar que su salvación es un regalo de Dios. Porque yo necesito hacer algo para sentirme bien. Yo necesito hacer algo para estar en paz con Dios. No puedo estar así nomás. Pero el Señor te dice: no, nada más, amale al Señor. Ese es el primer y grande mandamiento, que lo ames con todo tu corazón. Y si alguien no confía en la suficiencia del sacrificio de Jesús, en su regalo para con nosotros, esta persona todavía no ha alcanzado la salvación. Nunca conoció al Señor. Al pronunciar esta respuesta, Jesús dijo que el hombre había respondido bien. Entonces, podemos estar seguros de que si seguimos estos pasos, vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Solo en Cristo. La pregunta que tenemos que responder ya para ir terminando: ¿es Dios mi único Señor, el verdadero dueño de mi vida? Hay otras fuentes de confianza en tu vida, otras fuentes de espiritualidad o de paz espiritual o religiosa. Estoy dispuesto a amar a Jesús más que a todo lo demás, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi ser. Esto es lo que implica confiar en que solo Cristo nos da la salvación. Nada más. En nada más alcanzamos misericordia. En ningún otro hay salvación, acabamos de mencionar. Y solamente Él es la garantía certera, segura de tu eternidad en la presencia de Dios.
Existe una sola verdad espiritual para la salvación, un solo camino, y es Jesús. Y a la puerta de la salvación está a la disposición de cualquiera que decida amarlo, humillarse ante Él y confiar solamente en Él y en nadie más, en nada más. La Biblia es clara que fuera de Cristo no hay salvación. Y en 1 Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El llamado de Dios para nosotros en esta mañana es para tu salvación. Es para que digas: yo quiero confiar en Cristo. Ciertamente estuve buscando en otros lugares. Estuve buscando en alguna otra religión. Aunque conocía, siempre sentí que yo tenía que poner también algo de mi parte. Tenía que hacer algún sacrificio, o de dinero, o de tiempo, o alguna promesa, o algo por el estilo. Pero lo que afirmamos en esta mañana es, basados en la Biblia, solo en Cristo hay salvación y en nadie más. Si en esta mañana el Espíritu Santo de Dios está tocando tu corazón, está tocando tu vida y te está diciendo: vos todavía no te entregaste al Señor, todavía no te rendiste a Cristo, todavía no me amás como deberías amarme, yo te invito a que ores conmigo. Invito a todos a inclinar sus cabezas un momento. Si el Señor te está llamando en esta mañana, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre y Dios, en esta mañana estoy escuchando tu voz y en tu palabra aprendo que no hay salvación fuera de Jesús. Y te pido perdón porque estuve buscando en otros lugares, incluso apoyándome en mis propias fuerzas, y no te estuve amando así como quieres ser amado. Te pido perdón por mis pecados y en esta mañana me entrego a ti como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por amarme y perdonarme y hacerme hijo tuyo. Oro confiado en el nombre de Jesús. Amén. Si bien al ser salvos por gracia, por medio de la fe, la obra salvífica del Señor está completa, a eso le sigue de manera inmediata nuestro crecimiento en la gracia. El ser salvos es solamente el primer paso.